Los salarios llevan estancados en España desde hace más de 30 años. Veámoslo. Lo habitual en una economía sana y dinámica es que los trabajadores vayan ganando poder adquisitivo según transcurre el tiempo. Esto es, de hecho, lo que ha sucedido en la mayor parte de las economías desarrolladas durante las últimas 3 décadas. Hay países donde los salarios han aumentado más. Por ejemplo, en Lituania los salarios se han multiplicado por 4 en los últimos 30 años. En la República Checa se han duplicado. En Corea del Sur han crecido un 65%. Y en Nueva Zelanda o en Estados Unidos han aumentado casi en un 50%. Hay países donde los salarios han crecido más y hay otros países donde han crecido algo menos. En Alemania han aumentado un 25% y en Bélgica un 16%. Pero en cualquier caso, el promedio de alza salarial de todos los países que componen la OCDE, la organización que agrupa a los países más ricos del mundo, la evolución de los salarios reales después de inflación en todos los países desarrollados durante los últimos 30 años ha sido la de un crecimiento del 31%. Lo que más o menos equivaldría a que los salarios reales, después de inflación, han aumentado una media del 0,9% al año durante esas 3 décadas. Pero hay una lista de 5 países dentro de la OCDE cuyos salarios han tenido un comportamiento completamente decepcionante en los últimos 30 años. El peor de todos ellos es México, donde los salarios reales en los últimos 30 años han decrecido más de un 7%. Le sigue Japón, cuyos salarios reales han caído un 1% en los últimos 30 años, y acto seguido encontramos a Italia, donde los salarios reales esencialmente se han estancado en estas últimas 3 décadas, solo han crecido un 0,5%. Y después de Italia, en esta clasificación de países donde los salarios han evolucionado pésimamente en estas últimas 3 décadas, ya hallamos a España. En España los salarios reales solo han crecido un 2,7% durante los últimos 30 años. Y esto equivale a que los salarios han aumentado apenas a una media inferior al 0,1% al año. Vamos, que a todos los efectos llevan 30 años estancados en nuestro país. Y cuidado, que los salarios lleven 30 años estancados en España no significa que una persona no pueda experimentar progresión salarial a lo largo de su vida laboral. Imaginemos, por simplificar, que las personas jóvenes cobran 10 y las personas menos jóvenes cobran 20. Si esos niveles salariales se mantienen en el tiempo, durante 30 años, los salarios en España no han aumentado. Pero claro, una misma persona, si entra en el mercado laboral siendo joven, cobrará 10 y luego, conforme vaya envejeciendo, tenderá a cobrar 20. Habrá experimentado progresión salarial con los niveles salariales dentro de todo el país estancados, que es aproximadamente lo que ha ocurrido en España. Y digo que es aproximadamente lo que ha ocurrido en España porque en realidad lo que ha sucedido en nuestro país todavía es peor. Lo que ha sucedido, sobre todo en los últimos años, al calor de las subidas del salario mínimo interprofesional, es que los salarios más bajos de la economía sí se han revalorizado algo por encima de la media, pero el resto de salarios dentro de la economía han tendido a caer, con lo cual hemos experimentado un fenómeno de compresión salarial. Cada vez hay menos diferencia entre los salarios bajos y los salarios altos. De modo que es perfectamente posible que una persona a lo largo de su vida laboral termine cobrando un salario que es aproximadamente el mismo en cada una de sus etapas vitales y que además tiende a mantenerse estancado a lo largo del tiempo. ¿Y a qué se debe este estancamiento de la evolución de los salarios en España? Que no se ha materializado en la mayor parte del mundo desarrollado. No lo perdamos de vista. No pensemos que es un fallo estructural y sistémico en todas las economías modernas. No, es algo muy específico de nuestro país y de unos otros pocos países como México, Japón o Países Bajos.
¿Por qué en España los salarios llevan 30 años estancados? Pues en esencia, porque la productividad de la economía también lleva 30 años estancada. Y si la productividad no aumenta, si no somos capaces de producir más con menos, pues entonces, obviamente, los ingresos salariales no pueden incrementarse de manera sostenida. ¿Y por qué la productividad lleva 30 años estancada en nuestro país? Y bueno, antes de responder a esta crucial pregunta, dejadme que os recuerde que frente al estancamiento de los ingresos salariales, hay otro tipo de ingresos que sí son susceptibles de incrementarse a lo largo del tiempo, y que son los ingresos derivados de nuestro patrimonio financiero. Por ejemplo, la rentabilidad histórica media de la bolsa estadounidense después de inflación ha rondado el 7% anual, no el raquítico 0,1% anual al que se expanden los salarios, sino el 7% anual después de inflación, de tal manera que ahí es posible aprovechar los beneficios del interés compuesto. La rentabilidad del 7% sobre mi capital que consigo durante un año, la reinvierto el año siguiente y esa rentabilidad reinvertida, a su vez, me proporcionará el 7%. De modo que el flujo de mis rentas del capital tenderá a crecer a ese 7% anual. Pues bien, una forma de acumular a través de nuestro ahorro ese patrimonio financiero personal que tiende a arrojar una rentabilidad bastante más elevada que el crecimiento salarial en el medio o largo plazo es a través de la entidad que apadrina este vídeo, Trade Republic. A través del broker de Trade Republic podéis programar de manera muy sencilla una orden de inversión y reinversión periódica en algún ETF global y diversificado como el MSCI World, que tiende a proporcionar esos retornos anuales del 7% después de inflación. De esa manera, poco a poco y a largo plazo, beneficiándonos del potencial del interés compuesto, podremos ir gestando un cuantioso patrimonio personal propio. Y además, recuerda que la liquidez que mantengas dentro de la cuenta remunerada de Trade Republic, que recientemente ha conseguido IBAN español, te será remunerada a un tipo de interés anual del 2,02%. Si quieres obtener más información sobre Trade Republic, sobre su broker o sobre su cuenta remunerada, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Pues bien, ¿por qué la productividad y por tanto los salarios llevan estancados en nuestro país desde hace 3 décadas? Pues son varios los factores que han influido en esta tragedia. Un primer factor absolutamente fundamental para comprender este fenómeno es la gestación inicial y posterior pinchazo de la burbuja financiero-inmobiliaria que asoló nuestro país durante los primeros 15 años de este siglo XXI. La burbuja financiero-inmobiliaria tuvo 2 desastrosos efectos sobre nuestra productividad. El primero de ellos es que alimentó el crecimiento de sectores económicos de muy baja productividad, como por ejemplo la construcción. Claro, si tú dentro de una economía tienes, pongamos por caso, sectores de baja productividad y sectores de alta productividad y alimentas el crecimiento de los sectores de baja productividad, pues entonces la productividad promedio de la economía va a caer. Pero el problema de la burbuja financiera inmobiliaria no terminó aquí. Y es que las empresas españolas durante la primera década del siglo XXI se sobreendeudaron justamente para financiar esa burbuja inmobiliaria. Y durante la segunda década del siglo XXI, lo que hicieron esas mismas empresas, de manera inevitable, fue amortizar toda la enorme deuda que habían acumulado durante la década anterior. Tenían que sanear, que limpiar sus balances, tenían que desapalancarse, de tal manera que buena parte del capital que tenían disponible y que en otras circunstancias habría ido a parar a la reinversión interna, potencialmente dirigida a aumentar la productividad dentro de nuestro país, ese capital que tenían disponibles las empresas fue a parar a la amortización de deuda, no a la inversión productiva, sino a la amortización de deuda. Y por tanto, por una causa o por la otra, nuestra economía ha experimentado durante 20 años un muy notable déficit de inversión productiva. Un segundo factor, en buena medida relacionado con el anterior,
pero no explicable totalmente por esa burbuja inmobiliario-financiera, es que el sector empresarial español no ha incorporado dentro de sus empresas las nuevas tecnologías que durante los últimos 30 años han contribuido a aumentar la productividad en el resto del planeta. ¿Y por qué no lo ha hecho? Pues porque, como decíamos, durante la primera década del siglo XXI era muy fácil ganar dinero dentro de España, al calor de esa burbuja inmobiliario-financiera, invirtiendo en sectores de baja productividad que no tenían nada que ver o prácticamente nada que ver con estas nuevas tecnologías que estaban emergiendo justamente durante esos años y que en el resto del mundo, de manera muy clara en los Estados Unidos, han contribuido a elevar la productividad. Por tanto, si podían ganar dinero sin incorporar esas tecnologías, ¿para qué hacerlo? Y en segundo lugar, también porque parte de nuestras élites empresariales están regulatoriamente protegidas frente a la competencia, de tal manera que no tienen ningún incentivo a hacer inversiones intensivas en tecnología para reinventar sus modelos de negocio, porque simplemente nadie disputa su posición dentro del mercado debido a que la regulación los aísla de esa competencia. Un caso muy claro puede ser el de la banca, que solo ahora está empezando a experimentar la presión de los neobancos y por tanto está sintiendo la necesidad de comenzar a incorporar esas nuevas tecnologías. U otro caso aún más significativo puede ser el de Telefónica, una empresa que debería haber sido pionera en la incorporación, el desarrollo y el crecimiento a partir de esas nuevas tecnologías, pero que precisamente porque está muy protegida frente a la competencia dentro de nuestro país, no siente esa fuerte necesidad. Pero también hay flagrantes ejemplos entre lo que podríamos llamar empresas pequeñas o medianas, por ejemplo, el sector de la distribución farmacéutica. Las farmacias en España, ¿qué incentivo tienen para modernizarse mucho cuando están absolutamente protegidas frente a la competencia? Pues ninguno. Y no digamos ya otros sectores que directamente están controlados e hiperregulados por el Estado, como por ejemplo el sector de la educación o el sector de la sanidad. Ahí, grosso modo, vamos replicando la misma forma de organizarse de las últimas décadas, sin haber experimentado ninguna ganancia de productividad. Por tanto, en el pasado España se ha especializado en sectores de baja productividad y además no ha tenido ningún incentivo ni ninguna capacidad financiera para incrementar la productividad interna de esos sectores de baja productividad. Pero además hay un tercer factor que conviene mencionar porque también ayuda a explicar el estancamiento de la productividad global de la economía en la situación actual, y es el fuerte influjo migratorio de trabajadores de baja cualificación. Una economía tiende a aprovechar, a rentabilizar aquellos factores productivos que relativamente sean más abundantes. Pues bien, si en España vamos volviendo cada vez más abundante el factor trabajo de baja cualificación, obviamente las empresas españolas que existen y que se creen tenderán a basarse en el aprovechamiento competitivo de ese factor trabajo de baja productividad y de bajo salario. Si una empresa puede ganar dinero contratando a trabajadores de baja cualificación, pagándoles un bajo salario, ¿qué incentivo tiene esa empresa para explorar otro modelo de negocio basado en la contratación de personas de alta cualificación, de alta productividad y de muy alto salario? Sobre todo cuando el resto de condiciones institucionales, fiscales, regulatorias, financieras que deberían darse en España para que esos modelos intensivos en tecnología, intensivos en capital humano y por tanto altamente productivos, si todas esas condiciones complementarias están ausentes, pues entonces, ¿para qué tratar de invertir en modelos de negocio altamente productivos cuando tenemos disponibles modelos de negocio rentables basados en la baja productividad y en los bajos salarios? En definitiva, los salarios en España llevan 30 años estancados, y no porque ese sea un resultado inevitable o porque nos haya caído encima una maldición bíblica, porque podemos ver otros países de nuestro entorno donde los salarios sí han subido de una manera considerable, en ocasiones muy considerable, durante las últimas 3 décadas.
Si los salarios en España llevan 30 años estancados, es en última instancia por las decisiones político-económicas que hemos adoptado durante estos últimos 30 años. Decisiones político-económicas que no han ido dirigidas a fomentar un crecimiento sostenible de la productividad dentro de la economía, sino a beneficiar al Estado y a las oligarquías empresariales cercanas a ese Estado cada vez más grande. Y mientras estas decisiones de política económica que nos han condenado a 30 años de estancamiento salarial no cambien, ese estancamiento salarial será persistente.